Una nueva edición de la Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina y los apostadores saben que una apuesta segura es apostar en contra de los equipos peruanos, que hace 10 años no pasan a la siguiente fase de este torneo. Es por eso que hoy vamos a compilar las mejores actuaciones de los equipos peruanos en Copas Libertadores. Y les va a sorprender qué tanto éxito ha tenido la mejor liga del mundo en el torneo más grande del continente. Entonces, no perdamos tiempo y comencemos. Un total de 8 equipos peruanos ha superado la fase de grupos de la Copa Libertadores. Comenzando por los equipos que se quedaron nomás en octavos de final, tenemos que remontarnos a la Copa Libertadores 1990 para repasar la campaña del Unión Huaral, que había sido campeón de la Liga Peruana el año anterior. Al Unión Huaral le tocó estar en el grupo 3 del torneo junto con Colo-Colo, Universidad Católica y Sporting Cristal. El sistema de la Copa Libertadores en ese entonces permitía a los terceros mejor ubicados en los grupos clasificarse a los octavos de final, regla que ayudó al Unión Huaral a pasar de fase. La Unión comenzaría empatando 0-0 con Cristal de visitante, luego le ganaría 1-0 a la Universidad Católica de local, en la tercera fecha empatarían 1-1 con Colo-Colo de local de nuevo, en la cuarta fecha perderían 3-0 ante Cristal de visitantes, en la quinta fecha volverían a perder contra el Colo-Colo 3-1 y en el último partido aseguraron su clasificación por encima del Sporting Cristal, empatando 2-2 contra la Universidad Católica, quedando terceros de grupo con 5 puntos. En los octavos de final a la Unión Huaral le tocaría jugar contra el Emelec de Ecuador, equipo que no es muy exitoso en torneos internacionales. En la ida el Huaral ganaría 1-0 con gol de Farfán, no la Foquita Farfán, y en la vuelta perderían 2-0 contra Emelec en Guayaquil, con goles de Lima y Daza. Es así que terminaba la mejor actuación del Unión Huaral en un torneo internacional. Pasamos al siguiente equipo que se quedó en octavos en su mejor participación, el Cienciano del Cusco en la Copa Libertadores 2002. Para darle un reconocimiento a Cienciano, acá no había clasificación para el mejor tercero, sino que los mejores dos clasificaban. El Papá debutó ganándole 3-0 a 12 de octubre en Cusco. En la segunda fecha perderían en Bolivia contra Oriente Petrolero. En el tercer partido también perderían contra el Gremio en Brasil y parecía que el Cienciano quedaría eliminado con su tercera derrota en el torneo, perdiendo 1-0 contra el 12 de octubre. Milagrosamente, el equipo más grande del sur, para algunos, haría una remontada milagrosa y en el Cusco le ganaría 2-1 a Gremio en la quinta fecha y en la sexta fecha clasificó por diferencia de goles ganándole 2-0 a Oriente Petrolero. En la tabla del grupo, Gremio clasificó primero con 12 puntos, Cienciano clasificó segunda con 9 y superó a 12 de octubre en la tabla por 3 goles de diferencia en la diferencia de goles. En los octavos de final, lamentablemente para los cusqueños, al Cienciano le tocaría jugar contra las invencibles Águilas del América, que en Cusco le ganarían al Cienciano 1-0 con un gol de Navia, y en la vuelta en México las Águilas vencerían 4-1. El último participante peruano que clasificó octavos de final de Libertadores, siendo esta su mejor participación, fue la Universidad San Martín en la Copa de 2009. La San Martín tuvo un grupo muy de película, le tocó jugar contra el Nacional de Paraguay, el Nacional de Uruguay y el River Plate de Argentina. Los Santos comenzarían perdiendo ante Nacional de Uruguay en la primera fecha, jugada en Montevideo, y en la segunda fecha darían la sorpresa ganándole a River Plate 2-1 en Lima. En la tercera fecha el mismo resultado se repetiría contra Nacional de Paraguay también en Lima, y en la tercera fecha la San Martín conseguiría un empate importante ante los paraguayos en su propia casa. La San Martín volvería a empatar contra Nacional de Uruguay en Lima esta vez, y para la última fecha ya estaban prácticamente clasificados, por lo que la derrota 3-0 ante River Plate en Argentina no les afectó en nada y clasificaron segundos a la siguiente fase. En los octavos de final de esa edición le tocaría jugar ante el Gremio, que fue el mejor equipo clasificado de la fase de grupos. En la ida en Perú, el Gremio ganaría 3-1 con goles de Sousa y un doblete de López,
y en la vuelta, en Brasil, el Gremio sellaría la clasificación con goles de Jonas y Herrera, venciendo 2-0. Subiendo de nivel en la calidad de las participaciones, recordemos al equipo que nombramos al inicio del video, el Real Garcilaso en la Copa Libertadores 2013. A Garcilaso le tocó jugar en grupos contra el Deportes Tolima, el Cerro Porteño y el Independiente de Santa Fe. Los cusqueños empatarían con Santa Fe en Cusco 1-1 en el primer partido y en el segundo partido conseguirían una victoria milagrosa ante Cerro Porteño en Paraguay. Garcilaso repetiría la victoria de visitante ahora ante Deportes Tolima, ganándoles 1-0 en Colombia, poniéndose seguros en el liderato del grupo. En la tercera fecha, el Garcilaso perdería en Cusco 3-0 ante el Tolima y en la siguiente fecha le ganarían 5-1 a Cerro Porteño en Cusco, asegurando su clasificación casi a la siguiente fase, y en el último partido Santa Fe le ganó 2-0 a Garcilaso. Lo que salvó a Garcilaso de quedar eliminado fue que Cerro consiguió un empate ante Tolima, haciendo que los peruanos quedaran segundos de grupo con 10 puntos. En octavos de final, a los cusqueños les tocó jugar contra Nacional de Uruguay. En la ida en Cusco, el Garcilaso ganó 1-0 con gol de Bogado y en la vuelta, Nacional solo ganaría con gol de Bueno. En la tanda de penales, el equipo liderado por el Cuto Guadalupe vencería 4-1. En los cuartos, lamentablemente para el Garcilaso, se acabaría su cuento de hadas porque se enfrentarían contra el mismo equipo que habían perdido en fase de grupos. El Independiente de Santa Fe ganó 3-1 el partido de ida en Cusco y en el partido de vuelta en Colombia ganarían de nuevo 2-0, poniéndole fin al Real Garcilaso en torneos internacionales. Avanzamos a los equipos peruanos que tuvieron sus mejores actuaciones en semifinales de Copa Libertadores. Y tú te preguntarás, llegó el momento de hablar de Alianza Lima. Y no, toca hablar del Defensor Lima, que en la Copa Libertadores del 74 llegó a esa instancia. En esta época la Copa Libertadores funcionaba con 5 grupos, en los cuales habían 4 equipos y el campeón de este grupo clasificaría a un grupo de semifinales de donde saldría el finalista. El Defensor Lima en su grupo le tocó a el Nacional de Ecuador, la Universidad Católica de Ecuador y el Sporting Cristal de Perú. El Defensor Lima debutaría ganando 2-0 a los Gatos de locales. En el segundo partido de visitante perderían 1-0 ante la Católica en Ecuador y en la tercera fecha, también en Ecuador, el Defensor Lima perdería 2-0 ante el Nacional. En su cuarto partido, el Defensor Lima le ganaría 2-0 a Cristal en la capital peruana, manteniendo sus chances de clasificar, y el Defensor Lima de local sería una fortaleza contra los equipos ecuatorianos. Primero vencieron 2-1 a el Nacional y en la última fecha aseguraron su clasificación ganándole 1-0 a la Universidad Católica. En la tabla el Defensor Lima clasificó primera con 9 puntos, uno por encima del Nacional. En la segunda fase, el Defensor Lima no tendría tanta suerte contra el Sao Paulo y Millonarios. En su primer partido, el Defensor Lima de local perdería ante los brasileños y en la segunda fecha perderían de nuevo de visitantes ante los Millonarios, sellando su destino. Y en los últimos 2 partidos, ya eliminado, el Millonarios le ganaría al Defensor Lima y en Brasil el Sao Paulo lo golearía 4-0. El sistema de pasar primero de fase de grupos se repetiría para la actuación de Alianza Lima en la Copa Libertadores de 1976. A los íntimos le tocaría compartir grupo con Millonarios, Alfonso Ugarte y Independiente de Santa Fe, un equipo peruano y 2 colombianos. En la primera fecha de los grupos, Alianza empataría 0-0 en Matute contra Alfonso Ugarte, pero para la suerte de los íntimos, los equipos colombianos también empatarían 1-1. En la segunda fecha, Alianza perdería 1-0 contra Millonarios y las predicciones no estaban a favor de los íntimos. El resultado que recuperaría a Alianza sería una victoria 3-2 en Colombia contra el Independiente de Santa Fe y en la siguiente fecha, la cuarta, empatarían de nuevo 0-0 contra Alfonso Ugarte de visitantes. Alianza consiguió en su último partido de local otra victoria 3-0 contra el Independiente de Santa Fe y el partido definitorio para clasificarse a las semifinales fue el Alianza Millonarios de la última fecha, que terminó en una victoria 2-1 para Alianza. En la tabla, Alianza clasificó primera con 8 puntos, mientras que Millonarios y Alfonso Ugarte quedaron 2 puntos por detrás. En las semifinales, Alianza, como el Defensor Lima, no estaría a la altura. Jugando contra Liga de Quito en Ecuador, Alianza perdió 2-1 y en la segunda fecha, en Matute, Alianza perdería 4-0 contra el Cruzeiro de Brasil, que estaba imparable.
Alianza en Brasil perdió 7-1 contra el Cruzeiro de nuevo y en la última fecha le ganaron a Liga de Quito de local, una victoria de honor. Cruzeiro sería el equipo que clasificó a la final con 8 puntos y Alianza compartió el segundo lugar con Liga de Quito con 2 puntos. 2 años después, Alianza intentaría tener su revancha en semifinales sin éxito. En la fase de grupos le tocó jugar contra Sporting Cristal, The Strongest de Bolivia y Oriente Petrolero. Alianza comenzaría empatando 2-2 contra Sporting Cristal de local. Luego en Bolivia ganarían 4-0 al Oriente Petrolero, que no tenía mucha experiencia en torneos internacionales. Alianza volvería a ganar en Bolivia 2-1 ante el The Strongest y en la cuarta fecha vencerían 4-1 a Sporting Cristal de visitantes en Lima. En la quinta fecha Alianza le ganó 5-1 a Oriente Petrolero de local y si le había ganado al The Strongest en su propia casa no iba a tener problemas para vencerle 2-0 en el último partido de los grupos, clasificando con unos arrolladores 11 puntos a la siguiente fase. En las semifinales, Alianza de nuevo quedaría eliminada, compitiendo contra Cerro Porteño y Deportivo Cali. En el primer partido comenzaría ganando 3-0 al Cerro Porteño, pero en la segunda fecha, Alianza perdería un partido muy ajustado 3-2 ante el Deportivo Cali. Un partido que afectó en la mentalidad de los jugadores y que motivó a que perdieran 3-1 contra Cerro Porteño en Paraguay en la tercera fecha. El último partido de Alianza, ya eliminado, sería contra el Cali, perdiendo 4-1 y cerrando su participación en la última Libertadores, a la que llegaron a una semifinal. Para concluir el video, llegamos a las actuaciones de los únicos 2 equipos peruanos que llegaron a una final de Copa Libertadores. Comencemos con el caso más antiguo. Universitario de Deportes comenzaba su participación en la Copa Libertadores 1972 ganándole a Alianza Lima 2-1 de local. Universitario en su segundo partido perdería 1-0 ante la Universidad de Chile de visitante, más se recuperarían ganándole a la Unión San Felipe 3-1. En la cuarta fecha, la U empataría 2-2 contra Alianza Lima de visitante, manteniendo sus chances de clasificar, y en la quinta fecha empatarían tropezando 0-0 contra la Unión San Felipe en Perú. El resultado que le daría a la U la clasificación a la siguiente fase sería primero la derrota de Alianza 4-3 contra la Universidad de Chile, y luego la victoria de la U 2-1 ante los chilenos en el último partido del grupo, clasificándose la U a semifinales con 8 puntos. En las semifinales, Universitario comenzaría perdiendo 3-2 contra Peñarol en Perú. Los cremas se recuperarían ganándole al rival Nacional de Uruguay 3-0 en Lima, y cuando la U viajó a Uruguay a base de empates, primero 3-3 contra Nacional y luego 1-1 contra Peñarol, se clasificarían a la siguiente fase por diferencia de goles, porque todos los equipos habían empatado en puntaje en el grupo con 4 puntos. La U se tenía que enfrentar a Independiente de Argentina en una final a doble juego. En Lima, la U y Independiente empataron 0-0 en un juego muy ajustado, y en Argentina el rojo conseguiría su tercer título de Copa Libertadores ganándole 2-1 a los peruanos. Para los cremas anotaría Percy Rojas el descuento. El caso más reciente y más importante de un equipo llegando a una final de Libertadores es la de Sporting Cristal. Y recuerdan cuando les dije de que antes había un sistema en Copa Libertadores en los 90s de que el tercero de grupo clasificaba a la siguiente fase. Pues Cristal se aprovechó de esto, porque en su fase de grupos le tocó jugar contra el Gremio de Brasil, el Cruzeiro de Brasil y Alianza Lima. En la primera fecha, el Sporting Cristal empató 0-0 contra Alianza y luego le ganarían a Cruzeiro en Lima 1-0, les hubiesen ganado en la final. Luego el Cristal le ganaría a Gremio 1-0 en Lima de nuevo y empataron con Alianza 1-1 en la cuarta fecha en Matute. En la quinta fecha, Cristal perdería 2-1 contra Cruzeiro y en la sexta perdería 2-0 contra Gremio, pero por esta regla del tercer puesto clasificaron terceros con 8 puntos. En los octavos de final, Cristal se enfrentaría al Vélez Sarsfield. En Lima empataron 0-0 y muchos avisoraban que el Vélez le ganaría a Cristal en Argentina en el partido de vuelta. Esto no se dio. Con un gol agónico de Jorge Soto, Cristal pasó a la siguiente fase, dejando mudos a un equipo que había salido campeón del mundo unos años antes. En los cuartos de final, Cristal perdió 2-1 contra el Bolívar en Bolivia. Sin embargo, le ganaría 3-0
a ellos en el partido de vuelta en el llano, consiguiendo una clasificación histórica a semifinales para los cheleros. En una de las series más recordadas para el hincha de Cristal, Cristal perdería 3-2 contra Racing Club en Avellaneda, con goles de Soto y Bonet para mantener una diferencia de gol de visitante importante en el partido de vuelta, y en el partido de vuelta Cristal ganó 4-1 a Racing Club en una exhibición de Bonet, Rivera, Solano y también Juliño, que jugaba bien. A Cristal le tocaba jugar contra el Cruzeiro, equipo que se había enfrentado en la fase de grupos. En la ida, el Cristal empató 0-0 contra el Cruzeiro, no hubo goles para ambos lados, y en el partido de vuelta, el Cruzeiro le ganaría 1-0 a la Celeste con un gol de Elibelton al minuto 54. Se recuerda la jugada fallada que tuvo Juliño, que tapó Dida milagrosamente. Con esto, Cruzeiro salía campeón de Copa Libertadores, siendo esta la última edición en la que un equipo peruano llega a la final de ese torneo. Así que te gustó este repaso de los equipos peruanos actuando bien en Copa Libertadores. Deja tu comentario con tu equipo favorito de todos estos. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor dejen su like, compartan, suscríbanse al canal, síganme en mi Twitter y en mi TikTok. Les mando un abrazo y hasta luego.